Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido. Qué gusto verlos. Lo que alcanzo a ver desde aquí es que se ven bonitos, bien vestidos y bienvenidos. Hace una semana estábamos hablando sobre el tema Ni yo te condeno. ¿Cuántos pudieron oír ese tema hace una semana? Hablábamos precisamente de Juan capítulo 8, versículo 1. Jesús se fue al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo y toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: a aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Desarrollamos ampliamente este tema. Le recomiendo conseguir la grabación, entrar a internet, leerlo, oírlo, verlo, para poder aprovechar todo lo que aprendimos de esa experiencia. Pero lo más importante de esta experiencia es lo que Jesús dice al final: ¿dónde están los que te condenan? ¿Se han ido, Señor? No están. Y Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Y ese desafío es el que Jesús nos presenta hoy a nosotros. Todos los que aquí estamos, mire la cara de su vecino. ¿Verdad que no tiene cara de pecador? Parece angelical, parece un santo, una santa. Niños buenos, parecemos todos, bien bañados y bien vestidos. Pero usted y yo sabemos que somos másters en pecar. Hemos sacado doctorados en pecado. Sabemos lo que es pecar. Pero Dios nos ha perdonado. ¿Cuántos se alegran de que el Señor nos ha perdonado todos nuestros pecados? Démosle un aplauso y digámosle gracias por perdonar todos nuestros pecados. Pero esto nos lleva a una situación que desde la época de Pablo hasta el día de hoy causa controversia. Todo empieza allí en Romanos capítulo 5 y versículo 20. Romanos 5:20 dice: en lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, a fin de que así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia, que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué dicen ustedes? Dice Pablo: de ninguna manera. No hay pecado que agote la gracia de Dios. Usted puede ser un dictador de aquellos crueles que hace masacres, que hace genocidios,
pero si usted viene arrepentido a los pies de Jesús, Jesús le va a perdonar. Usted puede ser un ladrón, un criminal, como el que estaba a la par de Jesús en la cruz, y que le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nos preguntamos, ¿cómo es posible que una persona tan pecadora pueda ser transformada y llevada al cielo así a última hora? Pero que esa es la gracia de Dios. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Pero esto lo tomaban en la época de Pablo algunos como un permiso divino para seguir pecando. El argumento era: bueno, si la gracia abunda más, donde se peca más, sigamos pecando para que la gracia siga abundando. Y por eso hoy en día inclusive todavía hay algunos que dicen: ya no existe el pecado, ya no hay pecado, no hay infierno, ahora usted puede pecar todo lo que quiera. Y es porque están malinterpretando lo que dice el apóstol Pablo aquí. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y entonces Pablo dice: bueno, ¿en qué quedamos? ¿Qué concluiremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera. A ver, dígale a su vecino: de ninguna manera. Sí, la mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio y se expuso a que la mataran. Y el Señor le dijo: vete y no vuelvas a pecar. Pero usando el argumento de los romanos, la mujer pudo decir: bueno, Jesús me perdonó, no me mataron a pedradas, me salvé, por lo tanto, si vuelvo a pecar, me vuelven a perdonar. Y aquí decimos nosotros: el que peca y reza, empata. Entonces peco, pido perdón, recibo perdón y vuelvo a pecar. Y ese es el argumento que se está manejando en algunos círculos hoy en día. Desde la época de Pablo ya se manejaba. Recuerden que los agnósticos pensaban que el cuerpo era impuro, inmundo, y que Dios era tan santo, tan puro, que no podía habitar en el cuerpo humano. Por lo tanto, lo que se hacía con el cuerpo no era importante. Usted podía con el cuerpo fornicar, podía asesinar, podía mentir, podía practicar la glotonería, todo lo que usted quiera con su cuerpo, porque el cuerpo al fin y al cabo se iba a volver polvo y después de la muerte no había nada más. Ese era un pensamiento filosófico griego. Pero vino el Señor y nos ha enseñado otra verdad. Y nos dice que nuestro cuerpo, el cuerpo de los hijos de Dios, es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y por eso dice: vamos a unir nuestro cuerpo con el cuerpo de una prostituta. Vamos a tener relaciones de adulterio y fornicación, siendo nuestro cuerpo templo del Espíritu Santo. Y la respuesta de Pablo es: no. ¿Vamos a emborracharnos porque nuestro cuerpo se va a corromper y se va a volver polvo? No. Pablo concluye: de ninguna manera vamos a persistir en el pecado. Todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero al perdonarnos Dios nuestro Señor, por su gracia abundante, nos da el desafío que le dio Jesús a la mujer sorprendida en el mismo acto del adulterio: vete y no vuelvas a pecar. Dígale a su vecino: no vuelvas a pecar. Sí, ha pecado, no vuelvas a pecar. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte?
Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. El bautismo en agua hoy en día para nosotros se ha vuelto algo más aceptable, normal, común. Pero para un judío, para un pagano, bautizarse en agua era lo que significa para hoy un musulmán que cree en Cristo y se bautiza. Ese musulmán que cree en Cristo y se bautiza en agua, ese musulmán es en ese mismo momento rechazado por su familia. Es condenado al rechazo y algunas veces a la muerte. Hay países en el mundo en los que usted nace musulmán. En Egipto, en su pasaporte, de una vez dice que usted es musulmán. En su partida de nacimiento dice que usted es musulmán. Usted no puede cambiarse así nomás de musulmán a cristiano, porque se expone a cárcel, se expone a muerte. Y si usted es de una familia cristiana y nace en Egipto, desde su partida de nacimiento dirá que usted es cristiano. Para nosotros, en un ambiente cristiano occidental, es normal convertirnos a Cristo y bautizarnos en agua. Pero los paganos de la época de Pablo, cuando se bautizaban en agua, estaban ellos dejando su familia, dejando su herencia, dejando todo lo que tenían, exponiéndose a la persecución. Y el bautismo viene de la palabra baptizar, que significa sumergir dentro de. No hay otro bautismo que no sea el de inmersión. Sí, sé que hay bautismos por aspersión, pero ese no es del que habla Pablo ahí. El bautismo se hacía por inmersión. Se tomaba a la persona, como lo hacemos aquí en Fraternidad Cristiana, y se le mete debajo del agua. Y si uno lo deja ahí 5 minutos, se va directo al cielo. Pero se le mete debajo del agua y luego se le saca. Y por eso Pablo dice, por el bautismo estamos nosotros siendo sepultados juntamente con Cristo. Él usa la figura del bautismo como una sepultura. Agarramos a usted que se llama María y la bautizamos, y la María deja ahí su pasada manera de vivir y sale y empieza una vida nueva, como una persona cristiana. Cuando usted es sepultado, usted está muerto. ¿Cuántos han ido a ver alguna vez la sepultura de alguien al cementerio? Y ahí está uno viendo cómo bajan la caja en el hoyo, o cómo la suben y la meten en el nicho, y ahí le ponen hasta ladrillo encima para tapar el hoyo. Pero esa persona está allá sepultada. Maltrate usted a un muerto, ¿y qué va a pasar? Le van a pegar los vivos, porque el muerto ya no reacciona. Bendiga usted a un muerto, ¿y qué va a pasar? Los vivos lo van a escuchar, pero el muerto no. Cuando usted está muerto, usted ya no reacciona. Lo mismo ocurre. Nosotros juntamente con Cristo somos muertos al pecado y no debemos reaccionar al pecado. Debemos reaccionar a la vida nueva que tenemos en Cristo. Así como Él resucitó y no puede volver a morir, igualmente nosotros nacemos a una vida nueva y no debemos volver al pecado. Versículo 5, en efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. La voluntad de Dios es que usted y yo ya no sigamos siendo, ¿qué? Esclavos del pecado. Miren, hoy la gente dice, estoy trabajando como esclavo para vivir como libre. Pero usted no es esclavo, porque usted voluntariamente llega a una fábrica y dice, quiero que me contraten, y si lo contratan, pues usted vende 8 horas, 10 horas, 12 horas de su vida todos los días, y usted trabaja en esa empresa. Ya sea como operario, sea como ejecutivo, sea como directivo, usted trabaja ahí. Pero usted voluntariamente está entregando su tiempo para servir y trabajar. Una vez que usted cumple su horario, usted se retira y va a su casa, si quiere,
Usted va a la escuela si quiere, usted va a hacer deporte si quiere, va al gimnasio, va a donde quiera. Usted es libre. Pero un esclavo no puede escoger el horario. En la época de Pablo, cuando usted era un esclavo, usted no podía escoger el horario. Voy a trabajar de 8 a 5. No, no es así. Usted tenía que trabajar ahí 24 horas, 7 días a la semana, todos los años de su vida. Porque usted era una persona que pertenecía 100% a su amo. Ser esclavo es no poder hacer mi voluntad, sino hacer la voluntad de mi amo. Gracias a Dios que ahora ya no practicamos la esclavitud, excepto, como dice Pablo, la esclavitud del pecado. El que está esclavizado al pecado vive para servir al pecado. Hoy escuchaba a uno de nuestros predicadores contar su testimonio mientras él compartía la prédica y decía: tengo 48 años y medio de no beber licor, pero por muchos años fui esclavo del licor. No podía dejar de beber, no podía dejar de fumar. Una noche me desperté en un hotel en Izabal, decía él, y me di cuenta de que no tenía cigarrillos y era la 1 de la mañana y me levanté a buscar cigarrillos a esa hora. ¿Por qué? Porque estaba esclavizado al tabaco. Cuando usted está esclavizado a un pecado, usted ya no quiere ese pecar, pero sigue pecando porque es un esclavo. Su voluntad ha sido poseída por la pornografía, su voluntad ha sido poseída por el robo, y no hay a las horas que anochezca para ir a robar, no hay a las horas que amanezca para ir a robar. Usted está esclavizado a ese pecado y usted necesita liberarse de esa esclavitud. Y gracias a Dios, en Cristo nosotros sí podemos ser libres. Versículo 7. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos en Cristo Jesús. Por lo tanto, aquí viene la conclusión de Pablo. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal. Si dice Pablo no permitan, quiere decir que usted le da permiso al pecado. Usted es el que le da permiso al pecado. Usted es el que le da permiso a su cuerpo para darle una somatada a su esposo. Usted es el que le da permiso a su cuerpo para darse una emborrachada loca. Usted es el que le da permiso a su cuerpo para entrar en una parranda y llevar, como dice un cantante conocido pero perdido, una vida loca. No permita. Si tocan a la puerta de su casa y le dicen: mire, queremos entrar a dejarle esta camionada de basura, ¿qué diría usted? No. Y no los deja entrar, porque usted tiene autoridad para dejar entrar a quien quiera a su casa. Pero a veces nosotros damos permiso a que la camionada de basura llegue todos los días a la casa, cuando sintonizamos el televisor y nos ponemos a ver aquel programa que estaba viendo usted anoche, ¿se acuerda? Basura está entrando a su casa, basura está entrando a la mente de sus hijos, basura está entrando a la mente suya. ¿Pero quién le dio permiso? Usted. Y si usted le da permiso, hoy se ensucia, mañana también, pasado también, y cuando usted quiera dejarlo, no va a poder. Estará amarrado, esclavizado por cualquier pecado. El chisme,
A mí no me gusta, pero me entretiene, dicen algunos. Usted es el que da permiso para chismear. Usted puede cerrar sus oídos al chisme, cerrar su boca al chisme. Pero si usted le da permiso, pues se va a volver chismoso y va a quebrantar lo que dice la Escritura. No andarán chismeando entre su pueblo. Qué importante es entender que de mí depende si peco o no. El permiso nosotros lo damos. Por eso dice la Escritura, no permitan. Además dice, no permitan que el pecado reine en su cuerpo mortal. El otro día, hace muchos años, leí la ilustración esta. Nadie puede evitar que los pájaros vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar que hagan nido en la cabeza. Usted no puede evitar que hagan el montón de zanates o canarios o pericas volando sobre su cabeza, pero usted sí puede evitar que hagan nido en su cabeza. ¿Qué pasa si usted siente que un pájaro se le para en la cabeza? Usted lo espanta inmediatamente. Yo estaba una vez allá en el Litro de Retaluleu, sentado en un restaurante ahí, muy ameno con mi familia, cuando de repente uno de esos zanates que entran ahí a comer lo que hay en el restaurante, me paró en mi cabeza. Pero así como se paró, se fue. Imagínense que hubiera dejado el zanate ahí en mi cabeza. Hubiera andado por todos lados ahí con el zanate haciendo el nido. Qué lindo el sombrero zanatal del pastor. A todos pueden llegar los pensamientos del pecado, pero no vamos a permitir que esos pensamientos hagan nido en nuestra cabeza, porque primero pensamos, luego sentimos y después deseamos y entonces actuamos y al fin nos esclavizamos al pecado. Por eso hay que evitar darle permiso para que el pecado reine en nosotros. Luego dice, ni obedezcan a sus malos deseos. Hay deseos que son malos. ¿Cuántos saben que hay deseos que son malos? Usted puede venir aquí conmigo y decirme, pastor, ore por mí y écheme fuera el demonio de la borrachera. Pero yo ya aprendí que la borrachera no es demonio. La borrachera es una obra de la naturaleza pecaminosa, de la carne. Es usted el que le gusta el guaro. El diablo no lo viene a obligar a chupar. Es usted el que se pone a beber porque a usted le gusta. Yo me he encontrado ahí hasta con apóstoles tomando licor. ¿Por qué? Porque les gusta. Le dieron permiso al licor y después tienen problemas. Hace poco me contaban del hijo de un apóstol que lo encontraron en un congreso, en un hotel, bien borracho. Y tuvo que decir el encargado del congreso, miren, metan a este muchachito al cuarto de uno de ustedes porque no puede andar allí este adolescente, hijo del apóstol fulano de tal, borracho. ¿Pero por qué está borracho? Porque ese apóstol bebe vino. Y vino que del cielo vino, tú me tumbas, tú me matas, tú me haces andar a gatas, qué caramba, pero siempre me lo empino. Es un problema con esto. Nosotros damos permiso y sentimos el deseo. Cuando usted siente deseos, y es normal que sienta deseos, si usted siente deseos de acostarse con una mujer preciosa que acaba de ver, mejor vaya a acostarse con la fea que tiene en su casa. Más vale vieja conocida que nueva consida. Cada oveja busca a su pareja. Y si Dios nos ha dado una pareja, mire, su esposo puede estar cholco, pelón, panzón, pero está sano. Usted disfrútelo. Porque el día de mañana usted se levantará y tendrán que decirle bienvenida a los miembros del club del SIDA. Está aumentando increíblemente el SIDA entre más años pasan. En vez de reducirse, está aumentando. Y está aumentando más hoy en día, como era al principio, entre el grupo gay. Los grupos gay, los homosexuales, son el grupo que más está aumentando esa plaga incurable del SIDA. ¿Por qué? Porque le damos lugar a nuestros malos deseos. Y luego dice, no ofrezcan
los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero estamos bajo la gracia no para seguir pecando, estamos bajo la gracia para empezar a servir a Dios. Me he logrado comunicar, mi hermano. Sí entiende que no hay que seguir pecando, ¿verdad? Dios nos ha perdonado y nos dice como a la mujer: vete y no vuelvas a pecar. Ese es el deseo de Jesús, que nosotros seamos personas esclavas de Jesús, siervos, dulos de Jesús, esclavos de Jesús, que hagamos la voluntad de Jesús. Entonces, ¿qué? Versículo 15. ¿Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia? ¿Cuál es la respuesta de Pablo? Otra vez, de ninguna manera. A ver, digámoslo juntos. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios que aunque antes eran esclavos del pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida. En efecto, habiendo sido librados del pecado, ahora son ustedes esclavos de la justicia. Tenemos, como dice Pablo en otra parte, que buscar la justicia. Y Jesús dice: busquen primero el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. En el reino de Dios se obedece al rey del reino. ¿Y ese rey del reino quién es? Jesús. Y lo que él dice se hace. Por eso Jesús se quejó con sus discípulos y les dijo: ustedes me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les mando. Y en otra parte le dice: ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Usted quiere ser amigo de Jesús? ¿Usted quiere ser discípulo de Jesús? ¿Qué tiene que hacer? Obedecerle. Si él le dice a tierra, a tierra. Si él le dice firmes, firmes. Si él le dice ve, va. Ven, viene. Da, dé. Llora, llore. Ora, ore. Sirve, sirva. Pero nosotros recibimos una orden del Señor y en vez de obedecerla, la cuestionamos. ¿Y por qué? ¿Y a cuenta de qué? ¿Y por qué tengo que perdonar yo a esa vieja de mi mujer? ¿Por qué tengo que perdonar yo a mi pariente? ¿Por qué tengo que perdonar yo a este? En vez de obedecer, nos cuestionamos. Pero nosotros, si somos del reino de Dios, tenemos que obedecer al rey del reino. Y Pablo dice: hablo en términos humanos por las limitaciones de su naturaleza humana. Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza que lleva más y más a la maldad. Ofrézcanlos ahora para servir a la justicia que lleva a la santidad. ¿Qué clase de actividad tenían los romanos? Váyase al capítulo 1. Dice, versículo 18, Romanos 1:18: ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual.
De modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidio, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres. Son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Silencio en la sala, ¿verdad? Ay, pastor, pero hay que aceptar a los gays. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y ese pecado se vivió en Romanos. Y por eso que Pablo les dice que es una perversión. Dios los entregó a esa perversión. ¿Por qué? Por rechazar el conocimiento de Dios, por rechazar la palabra de Dios. Caen en pecados increíbles. Y por eso dice Pablo, donde sobreabundó el pecado, o donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Porque cualquiera de estos practicantes de pecados, si se arrepienten, Dios los perdona y los hace nuevas criaturas. Pero una vez que Dios lo perdona, no vuelva a pecar. No vuelva a pecar. Usted ahora ya no debe vivir como esclavo del pecado. Debe vivir como esclavo de nuestro Señor Jesucristo. Volvamos al capítulo 6, versículo 20. Cuando ustedes eran esclavos del pecado, estaban libres del dominio de la justicia. ¿Qué fruto cosechaban entonces? Cosas que ahora los avergüenzan y que conducen a la muerte. Todos tenemos cosas que hicimos en medio del pecado, de nuestra vida pecaminosa, que nos avergüenzan y que nos llevan a la muerte. La paga del pecado es muerte. Usted emborráchese todo lo que quiera, pero va a morir de cirrosis. Usted fume todo lo que quiera, pero va a morir de cáncer en los pulmones, cáncer en la garganta. Usted tenga todas las relaciones sexuales que quiera, pero va a morir de sida. La paga del pecado es muerte. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conducen a la vida eterna. Hoy usted que ha entrado a la vida cristiana está empezando a sembrar fe, justicia, paz, obediencia. Y eso lo que va a producir es santidad, que lo lleva a la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Paga y dádiva. Paga es lo que se le da a un soldado porque ha ido a la guerra, porque ha trabajado duro. Él merece su paga. Se le da su paga. Pero dádiva es algo que usted no merece, pero todos modos se lo dan. Usted y yo no merecíamos la vida eterna, merecíamos la condenación eterna debido a la vida que llevamos. Pero Dios en su gracia y en su misericordia nos ha dado esa dádiva, esa vida eterna. Puede morir usted tranquilo, tiene vida eterna. Porque Dios le amó, le perdonó y le transformó. Ay, pastor, pero debe ser, es casi imposible vivir sin pecar. Sí, es imposible, humanamente es imposible. Usted no puede vivir sin pecar. Si usted es esclavo del pecado, usted tiene que vivir esclavizado al pecado. Pero si usted cree en Cristo Jesús, usted es liberado del pecado y se convierte en un esclavo de Cristo. Usted empieza a tener un poder que no es suyo, es el poder que Dios nos da. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dijo Pablo. Con Cristo yo puedo aún estar en la cárcel y ser santo. Con Cristo yo puedo
trabajar en un gobierno y ser santo. Con Cristo yo puedo vivir en cualquier mundo de negocios y ser santo, porque santo viene de la palabra hagios, que significa diferente. Ustedes tienen que ser diferentes. Sí, es que todos pecan, sí, todos son esclavos del pecado hasta que Cristo los liberta, y entonces podemos ser esclavos de Cristo y vivir en santidad. Yo le quiero leer lo que se conoce como la doxología que escribió Judas. Hay un libro que se llama Judas ahí en su Biblia, es una paginita nada más. Pues ábralo allí, está antes del Apocalipsis, casi al final de la Biblia. Y en el versículo 24 dice, un versículo que a mí me ha dado mucha fortaleza. Al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Sea la gloria, la majestad, el dominio y la autoridad por medio de Jesucristo nuestro Señor, antes de todos los siglos, ahora y para siempre. Amén. ¿Podrá Dios guardarnos sin tacha? Él dice que Dios puede guardarnos para que no caigamos y establecernos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. ¿Usted cree que no se puede? Humanamente no se puede. Pero con Dios sí se puede. Como escuchamos hoy, tienes que creer. Todo es posible para el que cree. Sí, es posible. Es posible. Y solo cuando el pueblo cristiano de veras viva santo como Dios es santo, vamos a ver nuestras naciones transformadas. Si seguimos pecadores igual que los demás pecadores, transeros igual que los demás transeros, corruptos igual que los demás corruptos, borrachos igual que los demás borrachos, ladrones igual que los demás ladrones, haraganes igual que los demás haraganes, Guatemala no va a cambiar. Pero si usted vive como Dios manda, usted va a hacer que Guatemala cambie. Y Guatemala será nueva, diferente, una nación justa, una nación preciosa, una nación cristiana, una nación en la que usted va a poder andar con paz y seguridad. Pero tenemos que empezar, los que ya estamos en el camino, porque nosotros somos la luz del mundo, la sal de la tierra. Y si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org. y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.